Día. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de cultura desde la antropología. Gracias a las lecturas que nos facilitó el tutor, vamos a hablar sobre este tema, en el cual podemos mirar cómo surgió el concepto de cultura. Surgió por la necesidad de obtener un término que caracterizase los aspectos comunes de las formas de comportamiento propias del ser humano. Aquí entonces podemos ir mirando el concepto general de cultura en el ámbito de la antropología. El primer concepto salió en el año 1871, que textualmente dice que la cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto al miembro de la sociedad. En la actualidad hay dos vertientes de la antropología, las cuales una es la materialista y la otra la mentalista. Estas dos tienen varios conceptos, de los cuales escogimos los principales y los más semejantes, los cuales son el comportamiento de un grupo social basados en un modelo único, sujetos a cambios cuando hay diferentes condiciones. Sus relaciones pueden establecerse mediante símbolos determinados. La cultura demuestra que existe un margen de permeabilidad en el comportamiento. Eso se transmite de generación en generación, todas sus costumbres. Aquí podemos mirar ya el término como tal de cultura. ¿Por qué es importante la definición de cultura en cuanto a la actualidad? Para predecir la conducta humana. Entre más conozcamos la conducta de una cultura, más podemos predecir una conducta. En sí, podemos decir que la cultura es el concepto central de la antropología. Recordemos que uno de los aspectos de estudio de la antropología son los hábitos y manifestaciones de las sociedades. Entonces podemos ver que la cultura es la base central de la antropología, porque la cultura es la que refleja los modales, hábitos y características de las sociedades, teniendo en cuenta la evolución a medida de los tiempos de los grupos que conforman una sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? La cultura son aquellas costumbres, hábitos, valores y normativas de una comunidad, como por ejemplo, a nivel del Huila, que a mitad de año se celebra el San Pedro. Eso es una cultura, eso ya es una costumbre. Y la sociedad es el conjunto de individuos por principios comunes que buscan metas comunes y se relacionan interpersonalmente. En sí eso ya es un grupo de personas como tal. Para esto necesitamos mirar unos términos que son esenciales para mirar este tema. Entonces está la enculturación, que es el aprendizaje por el que se adquiere el conocimiento social y modos de comportamiento. Aquí entramos, por ejemplo, cuando un niño recién en sí está aprendiendo a cómo comer, se le enseña cómo vestirse dependiendo de las ocasiones, qué tipo de comidas, cómo comportarse, todo eso entra en la cultura. ¿Cuándo es el rompimiento de la culturación? Cuando se introducen cambios, es decir, cuando en esa costumbre, ese tipo de costumbre se cambia. Miramos también el relativismo cultural. Cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero a su vez es diferente a cualquier otra y por lo tanto es única. Afirma que las pautas son relativas en cada cultura. El etnocentrismo es la tendencia a considerar el propio modo de vida preferible al de los demás. Es decir, mi cultura para mí es la mejor sobre todas. Para mí esta es la única. Bueno, muchas gracias.